Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Dije el tiempo estelar de don Federico Jovine. Gracias, Ricardo, compañeros, amigos que nos ven y nos escuchan. Decía el poeta Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro y también los micrófonos lo son. También los micrófonos lo son. Por eso cuando uno tiene un micrófono enfrente, tiene que manejarlo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia, mucho rigor y mucho tino, o por lo menos tratar de hacerlo. Y eso intentamos aquí. Y cuando digo intentamos me refiero a todos los que estamos en esta cabina, de hacer un ejercicio de comunicación lo más crítico, pero crítico de la lógica de la construcción y de los aportes. Por eso este comentario que voy a hacer muy breve, de una experiencia que me pasó en lo personal, quiero que se encuadre, se enmarque, se decodifique de la lógica de un aporte, no de una crítica, no de señalar algo malo, sino tratar de que se sigan haciendo cosas bien de una mejor manera. En el día hace aproximadamente 10 días, pues yo sacando una copia de mi licencia me di cuenta, tanto que arguyo sobre el tema de la necesidad de la legalidad en este país, del Estado de Derecho, yo me di cuenta que tenía 7 meses con la licencia vencida en la cartera. Oye. Así que le exhorto de entrada, antes de seguir escuchándome, que revisen su licencia para que no les pase lo mismo. Inmediatamente fui a un centro comercial que está en la avenida Winston Churchill, multicentro para ser más exactos, donde está un domicilio circunstancial en su 5º piso, me parece, de un punto fijo externo adscrito al Intran para la renovación de las licencias. Ese punto está administrado por una empresa, ese y todos los demás, la expedición completa del sistema por una empresa llamada De Color SRL. No sé si hace 5 años esa misma empresa estaba gestionando ese procedimiento. No lo sé, lo desconozco. Sí puedo atestiguar que hace 5 años, cuando yo tuve que renovar mi licencia, el proceso duró 20 minutos apenas. Y quiero circunscribir este comentario sobre la base de una experiencia muy puntual que me pasó a mí en un día, no sobre algo estructural que he escuchado. De hecho, algunos comentaristas, incluso una colega, me parece que fue Soy la Luna, que señaló de un trato que le dieron muy distinguido en cuanto a la renovación de su plástico. Quizás fue un tema de coyuntura, de circunstancias, de Omicron, de lo que sea. Pero quiero hacer este comentario breve, porque cuando uno entra a la página del Intran, el procedimiento está arreglado para que dure 30 minutos. En mi caso particular, yo duré 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos ahí. Y no quiero ser más purista porque si yo me recuerdo la primera vez que saqué mi licencia hace 28 años, realmente sacar una licencia en el Estado Dominicano era una odisea. Y el proceso de modernización de que ha sido objeto este país, de sus procesos, la expedición de documentación, los niveles de garantía, celeridad, ha sido constantemente increciendo. Siempre estamos a la vanguardia y vamos construyendo mejoría. Eso es innegable. Pero si yo me retrotraigo hace 5 años y me recuerdo cuando lo saqué en 25 minutos y ahora veo un periodo de 1 hora y media, tengo que necesariamente hacer una reflexión. Y tengo que hacer esa reflexión sobre todo, no solamente de las condiciones del lugar donde está ahí, sino de las condiciones estructurales per se del lugar, sino también de encuadrada esta dentro del marco de un contexto pandémico. El COVID ha venido necesariamente a complicarle los negocios a las personas. Porque cuando usted le dice a un banco que tiene que tener gente a 2 metros de distancia con distanciamiento, nadie estaba preparado para tener eso en su infraestructura física. Y además, 1 metro cuadrado de construcción cuesta dinero. De manera tal de que cuando uno pasa por un sitio y ve una fila en un banco enorme de gente afuera, bajo el sol o bajo la lluvia o lo que fuera, uno en principio se indigna, pero hay que entender qué es lo que está pasando. Y ese mismo fenómeno lo podemos extrapolar a todo, incluyendo a cuando uno va a renovar una licencia. Por eso cuando uno llega ahí y se encuentra con este mar inmenso de personas, uno a priori no debería ser más radical de la cuenta y ser justo y analizar en un contexto qué es lo que está pasando. Claro, cuando uno empieza a ver, uno se da cuenta de que al final hay 2 problemas. Tú tienes por un lado que hay muchas personas para el personal que está ahí. Un personal que está trabajando a tope, un personal que está trabajando brindando su mejor servicio, pero sencillamente es mucha demanda de servicio para poca oferta
que se le está presentando a la ciudadanía. Yo no sé si fue ese día, repito, yo estoy hablando de un testimonio personal. También en esa lógica hay que entender que algunas de las instalaciones que están ahí en ese lugar no se corresponden a las necesidades que hay. O sea, es imposible decir que un cubículo de 1 metro probablemente, que para acceder a él hay que pasar por un pasillo de 90 centímetros, usted puede tener distanciamiento social. No lo puede tener porque cuando se concibió la prestación de ese servicio y ese contrato se suscribió el 7 de enero del 2020, 7 de enero del 2020 fue el contrato de concesión que se firmó entre el Intrant y la empresa de color, el COVID no había llegado. O sea, vamos a estar claros. Entonces, la capacidad de hacerle frente a las demandas espaciales que imponen los desafíos sanitarios, yo entiendo que son muy cuesta arriba. Pero también hago el llamado a la empresa porque entiendo y creo, leí someramente el contrato, un contrato de 54 páginas, lo leí por arriba, para ser honesto, un contrato que por 5 años le otorga a esa empresa, luego de haber agotado un procedimiento de licitación, la concesión en hacer este tipo de procedimiento vinculado a los diferentes tramos que tiene que ver con las expediciones de los documentos de la ley de tránsito. Entonces, en ese sentido, yo creo que la empresa debería hacer mayores esfuerzos para poder, disponer de mejores instalaciones ajustadas a los desafíos sanitarios de la pandemia y también incorporar más personal, porque siento que el personal que tiene disponible es muy limitado. Me pongo en los lugares de la empresa y también ninguna empresa que tenga que ajustarse a los desafíos de un COVID y decir que no, que se tiene que ponerse a 2 metros de distancia. ¿Dónde tú te pones a 2 metros de distancia? Es un espacio pequeño. Entonces, de tal suerte que ahí yo estaba sentado, hombro con 2 personas. Y cuando yo salí de ahí en ese momento, eso fue hace 10, 12 días, yo decía, bueno, la manera más eficiente de adquirir un COVID ahora mismo en este país es besándose con una persona, es que le estornuden a la cara o a renovar una licencia. Pero qué ironía de la vida, resulta que al otro día a mí me dio positivo el COVID. Es decir, que cuando yo estaba sentado ahí preocupado de que yo podía adquirir el COVID, en realidad yo estaba ahí transmitiéndoselo a las personas que estaban al lado de mí. Todo el mundo con mascarilla, pero el distanciamiento funciona también. Entonces, hago este llamado, aún a sabiendas de que la empresa en sus cálculos no pudo haber anticipado los desafíos que iba a tener que verse expuesta con relación al COVID, pero siento que el lugar le queda pequeño, siento que deberían hacer más. Estoy consciente de que el Estado le está exigiendo esto a todos los actores y alguna vez uno se pregunta si es eficiente hacerlo, porque cuando tú vas a otra institución del gobierno ni te piden un carnet de vacunación ni te dicen siéntese aquí o siéntese allí. Entonces también implica un replanteo que no tiene que ver con la empresa, desde luego, de la lógica macro de arbitrar estos procesos en una perspectiva del COVID. Finalmente hago este comentario y quiero dejar muy señalado el hecho de que esto no es una crítica a la empresa y de que todo lo contrario, su personal actuó desde el portero cuando te reciben hasta que te entrega la licencia de la mejor manera posible y de la manera más eficiente. Simplemente el tiempo y los recursos no están dando y deberían hacer un poco de más énfasis para garantizar que lugares donde necesariamente se concentran tantas personas no se constituyan en un foco de contagio. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.